mi nombre es Daisy igual como me presentó Rosa. Yo estoy aquí haciendo el doctorado en química, ya voy en mi tercer año. Y bueno, les voy a contar mi experiencia, qué es lo que hago aquí y cómo es que he llegado hasta aquí para ver si los puedo motivar a que sigan una carrera de ciencia, porque tengo una historia así un poco particular que ya la van a conocer. Y vamos a empezar por mi experiencia en el colegio. Yo soy de ATE, estudié en un colegio San Benito de Palermo, toda mi inicial hasta tercera de secundaria, y en tercera de secundaria me dio la rebeldía y le dije un día a mi papá, ¿sabes qué pasa? Ya me aburrí de este colegio, me quiero cambiar de colegio. Y me fui a Trilce. Y la razón por la que también fui a Trilce es porque pensé que iba a tener una preparación preuniversitaria más sólida para poder ingresar a la universidad más rápido. Esa era mi idea. Pero bueno, Trilce resultó ser una bonita experiencia, pero tampoco es que me dio la preparación exacta para ingresar directamente a la universidad. Pero lo que rescato de mi experiencia de colegio es la amistad que formé. O sea, aquí estoy, siempre me ha gustado bailar, hacer deporte, entonces aquí es cuando estamos en las Olimpiadas de Interfilces, con mis amigas de colegio, aquí es en el viaje de promoción. Y la verdad es que es una amistad que hemos mantenido durante todos estos años. Yo me gradué en el 2009 y esto fue en el 2012 por ahí que nos hicimos una sesión de fotos, no sé por qué, pero bueno, fue bonito, hicimos y después, y yo la sigo viendo hasta ahora. Ahora esto fue el año pasado cuando volví, ahora pues las veo una vez al año nada más, un día al año, porque llego a Perú al menos un día lo separo para ellas y bueno, esto fue un viaje que hicimos a Paracas juntas y lo rescato mucho porque como ya lo dijo Rosa, yo soy de la uni y en la uni no hay mucha población femenina, entonces ellas son las amigas mujeres que pude hacer en el colegio y que hasta ahora he conservado. Y ahora, ¿cómo es que terminé estudiando química? Porque nadie, y estoy segura que si ahorita les hago una encuesta, nadie me va a decir que quiere ser químico puro. Y eso es algo que también me pasó a mí. Y la verdad es que yo tampoco nunca visualicé química como una carrera, verme dedicada a eso. Cuando yo terminé el colegio en diciembre del 2009, yo siempre decía, yo quiero ser doctora, yo quiero ser médico, ¿no? Siendo más específico. Y lo que le dije, bueno, pues acabé y el colegio y todo enero, febrero hay un ciclo pre-San Marcos que es específico para estudiantes que han acabado quinto secundaria y solamente compites con estos estudiantes. Pero yo quería estudiar medicina en Cayetano y mis papás simplemente me dijeron, ¿sabes qué, Daisy? No te podemos pagar la universidad privada porque estudiar medicina en Cayetano es muy cara pues vas a tener que postular una nacional. Y bueno, deben saber que estudiar en San Marcos Medicina, ingresar, toma mucha preparación, es muy competitivo, tienes que hacer un puntaje casi perfecto, entonces eso es lo que tenía que hacer. Entonces ingresé, bueno, no ingresé, disculpen, ingresé a la academia. Estoy preparándome el verano y habían solamente 8 vacantes para medicina y éramos 1000 estudiantes y pues quedé en el puesto 10. O sea, no, estuve tan cerca de lograrlo y no lo logré, no ingresé. Y en febrero del 2010 mi papá me dice, porque obviamente, ¿no? Tus padres siempre se preguntan, no te quieren ver vagando, te quieren decir, oye, ya, mira, se va a abrir esta otra universidad, podrías postular a esta universidad. Entonces era el examen de admisión de la agraria. Y mi papá es meteorólogo, también es egresado de la UNAM, y él me dice, ¿por qué no postulas a mi alma mater, no? Para que ganes experiencia, es lo que siempre te dicen. Entonces postulé, ingresé, y mi papá estaba feliz, ¿no? Mi papá ya se alucinaba que yo iba a estudiar meteorología y que íbamos a ser colegas y todo eso. Y, y nada, yo le dije a mi papá, ¿sabes qué, pa? Yo he postulado porque prácticamente ellos me han obligado a postular, pero yo a mí no me gustaba meteorología, yo no me veo como eso. Entonces le dije que no, que todavía me dé un chance que yo quiero postular a San Marcos. Postulé a San Marcos en marzo y no ingresé, lamentablemente. Pude haber ingresado a cualquier otra carrera menos medicina. Entonces, pero yo terca, ¿no? Dije, no, yo quiero estudiar medicina, voy a seguir insistiendo. Y mi papá me dijo, pues, Daisy, pero si ya tienes el cupo de la agraria, ¿por qué no lo usas? Ya deberías estar estudiando, en vez de que pierdas el tiempo. Esa es lo que la clásica frase, no pierdas tu tiempo. Entonces, yo le dije a mis padres, ¿sabes qué? Yo no, la verdad es que no quiero estudiar meteorología, entonces hagamos un trato.
si de marzo me voy a preparar estos meses, porque a mitad de año vienen los otros exámenes de admisión, y voy a preparar estos meses. Si yo no ingreso a esta universidad, yo voy a tomar el cupo de agraria y voy a seguir estudiando y, bueno, encontrar mi camino. Pero obviamente yo sabía que no iba a hacer eso, pero se lo dije a mi papá para que se quede tranquilo y no me esté molestando. Y me preparé en la academia, pero cuando estaba preparándome en la academia, yo me di cuenta de que en el examen de San Marcos, lo que más había fallado era la parte de química y física. Y a mí me gusta mucho la química, pero me di cuenta de que necesitaba reforzar estos temas. Entonces, viendo los exámenes, siempre escuchaba que la uni era difícil, que la uni era, que si te preparas para la uni podías ingresar a cualquier universidad. Siguiendo ese consejo, yo le dije a mi papá, ¿sabes qué? Méteme una academia para uni y ahí voy a reforzar esos temas. Pero estando en esta academia, me di cuenta que yo tenía una fortaleza en comparación al resto de los estudiantes. Es que yo era muy buena en la parte de letras también, en la parte si tú me haces esas preguntas de cultura general, historia, geografía, lenguaje, todas esas cosas, yo te las sabía así, de pies a cabeza. Y cada vez que hacíamos los simulacros de admisión, yo daba el primer día, que es pura cultura general, yo siempre salía primer puesto en todos los estudiantes. Y yo no me había dado cuenta de esa ventaja que tenía. Y bueno, matemática era ok, y física y química me defendía también. Entonces, pero yo nunca había visualizado ingresar a la uni, porque todo el mundo me decía que la uni era difícil, entonces yo nunca había abierto un examen de admisión de la uni, me daba terror ver un examen de admisión de la uni, porque la forma en cómo pensaba era que si lo veía y no podía resolverlo, me iba a sentir incapaz, y de ahí ya no iba a querer postular a ningún otro lugar. Entonces mi motivación era San Marcos, San Marcos, San Marcos, y San Marcos es más fácil que la uni, y por eso voy a lograr. Eso es como yo pensaba, hasta que mi tutor de la academia pues veía que yo tenía esta ventaja en comparación a otras estudiantes y me dijo, ¿por qué no le das no lo intentas, ¿no? ¿Por qué no te das la oportunidad de intentar? Y dije, no, es que no voy a poder porque matemática y todo eso. Entonces, mis amigos y todos, o sea, veían algo en mí que yo no veía y al final de tanta insistencia de toda la gente, porque era en la academia, llegaba a casa, mis amigos, todos me decían, ¿por qué no postulas? Terminé postulando y, oh sorpresa, ingresé a la uni. Yo no me la creía. Y ingresé, pero cuando me dijeron, ahora, yo no quiero ser ingeniera, no sé, todo el mundo decía que quería ser ingeniero, pero nadie sabía por qué quería ser ingeniero, nadie me decía por qué. Algunos chicos me decían, yo quiero ser ingeniero económico, yo quiero ser ingeniero de minas, porque suena chévere, me decían así. Pero no tenían ni idea de qué es lo que iban a hacer. Y aparte es muy difícil que a esa edad, a la edad de ustedes, sepan qué es lo que quieren hacer en la vida. Es muy difícil decidir. Yo siempre supe, y a mí desde el colegio siempre me gustó la química, pero es que nadie, no había conocido a un químico puro en mi vida que me diga qué es lo que iba a hacer en el futuro, que nunca vi la química como una carrera. Entonces, cuando llegó el momento de decidir tus opciones para ingresar a la uni, te dicen, ok, ¿cuáles son tus opciones? Y yo dije, bueno, yo voy a postular a todo lo que tenga química. Y cuando puse química como primera opción, química pura, todo el mundo me dijeron, ¿por qué? ¿Por qué vas a terminar de profesora? ¿Vas a terminar sin trabajo? No va a haber campo laboral. Incluso cuando ingresé a química pura, yo estaba feliz. Dije, química pura, suena chévere, a mí me gusta. Siempre me gusta la química. Y incluso familiares cuando me felicitaron me dijeron, supongo que te harás el traslado, ¿no? Cuando estés estudiando. Entonces siempre ha habido ese desconocimiento sobre la carrera y eso pues a veces desmotiva a las personas a seguir una carrera en ciencia. No hay mucha cultura científica en el Perú y eso es algo que yo también pasé por ahí. Y cuando ingresé a química, yo dije, ok, ¿qué fue con medicina? Venía el examen de San Marcos y dije, ¿sabes qué? Le voy a dar lo voy a intentar en la uni. Y bueno, ahí empezó mi aventura en la química y me terminé enamorando. Yo ingresé a la uni, a la Facultad de Ciencias, estudiando química pura. Y los 2 primeros años de carrera en la uni, ves cursos generales. Y bueno, en la uni sí son un poco agresivos. Ni bien ingresas, te enseñan a derivar y a integrar en 2 días y tienes que dar un examen a la siguiente semana. Así me sorprendieron a mí. Entonces yo todavía no tenía esa preparación
que a veces otros chicos se demoran 1 año, 2 años en prepararse y que ven estar en la CEPRE y han visto algunos temas. O sea, yo veía que ellos están algo familiarizados con eso. Para mí era todo nuevo. Yo no pasé, yo había recién terminado el colegio, había pasado un par de meses y había ingresado. O sea, yo recién estaba procesando eso. Y bueno, en mi primer semestre me premiaron y jalé un curso. Jalé Física 1, porque en Física 1 de frente te dicen, ok, tienes que derivar, tienes que integrar, y tú recién estás aprendiendo de eso a la par. Entonces mucha gente jala. Y así me bautizaron, pues era la primera vez que yo jalaba un curso en mi vida. Y pues ese día lloré mucho. Fue difícil aceptarlo, pero es parte de la experiencia, y algo que tú entiendes es que la universidad no es el colegio. La universidad no va a haber un profe que te va a decir, haz esto, o pues voy a hablar con tu papá porque no has cumplido tu tarea, o no, esas cosas, ¿no? Sobre todo en una universidad nacional. Hay buenos profes, sí, pero pues la mayoría a veces no van a estar detrás de ti, entonces tú tienes que aprender a ser autodidacta. Tú mismo tienes que agarrar tu libro, hay un tema, te enseñan en la clase y solamente usar al profesor generalmente para preguntar cosas específicas. Todo profesor va a hacer su clase, sí, pero como le digo, no todos son buenos, van a ser buenos comunicadores. Entonces es algo que aprendí mucho en una universidad nacional. Uno aprende a ser bastante autodidacta. Eh, y bueno, como dije, los 2 primeros años fueron difíciles. Estuve llevando cursos que no eran de específicos a mi carrera, eran bastante matemática, física, que estaban ok, pero pues no veía química tal cual. Y entonces en ese momento yo me empecé a preguntar, ¿es en serio esto lo que quiero hacer? Y bueno, entonces, como yo soy siempre de estar investigando, ver qué otras oportunidades hay, siempre habían charlas, así venían egresados, venían, incluso hacían congresos en la universidad. Y en una de esas tantos eventos que hacían, conozco a la profesora Valderrama y me dice que necesitaba un estudiante para que le ayude a otro chico que ya estaba egresando a preparar soluciones, cositas muy específicas, muy básicas, pero que necesitaban a alguien que haga eso, ¿no? Porque el chico trabajaba, entonces no tenía tiempo de estar todo el día en el laboratorio. Entonces, si yo le podía preparar las soluciones y todo, él llegaba y ya de frente a hacer los experimentos, iba a facilitar todo. Entonces, ahí empecé, fue la primera vez que ingresé a un laboratorio a hacer investigación. O sea, fue que me quedé maravillada, dije, ok, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero hacer, y ahí es cuando yo decido, ok, sí, esta universidad es para mí, esta carrera es para mí, esto es lo que me gusta hacer. Hasta me empecé a aburrir un poco de las clases, y más quería estar en el laboratorio que ir a las clases, y porque muchas veces uno ve la teoría, pero no lo aplica, ¿no? Entonces, cuando estás ahí con tu proyecto y ves, por ejemplo, el pH está muy ácido, y ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tengo que aumentar el pH. ¿Y cómo aumento el pH? Le añado una base, ¿no? Cosas así muy básicas que uno solamente lo escucha en la clase, pero hasta que tú no ves con el instrumento, con el pHímetro que estás ahí trabajando, no te vas a dar cuenta, entonces no lo aplicas. Y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención, y me enamoré de la investigación, y ahí es cuando empecé a ver más oportunidades. Eh, pero en la par, en la universidad a mí me gustó, como dije, siempre me gustó bailar, entonces ahí también siempre participaba en actividades así de danzas entre facultades. Me obligaron a aprender a jugar básquet, porque como le dije, en la uni no hay muchas mujeres. Entonces me acuerdo que un día estaba en la biblioteca y un chico se acercó y me dijo, ¿puedes salir un rato? Te necesitamos. Y yo ni siquiera conocía a ese chico, y prácticamente me dijeron, necesitamos chicas para que vayan al Coliseo ahorita y jueguen por la Facultad de Ciencias. Y es así como me introducí al equipo de básquet femenino de la facultad. Éramos tan pocas que no había suficiente para hacer cambios. O sea, teníamos que jugar los 4 tiempos de 15 minutos de básquet, ¿no? Entonces, mientras que otras facultades como arquitectura, economía, me acuerdo que siempre hacían cambios, se cansaban de correr y cambiaban con otra. En cambio, nosotros teníamos que durar la hora porque no había muchas mujeres. Pero al final fue recompensante porque un año le ganamos arquitectura en una final así bien emocionante. Y aquí están, me pueden ver aquí con mi copa y nuestro entrenador improvisado, pero ya siempre habían chicos que estaban dispuestos a darnos las jugadas maestras para poder ganar. Fue una experiencia bonita,
Eh, Aquí esta es una foto de mi sustentación de tesis. Como les dije, ahí en la universidad es cuando descubrí que me gustaba mucho hacer investigación, pero lamentablemente, bueno, es un departamento pequeño, no hay muchos laboratorios de investigación, en química en específico hay 5. Y como yo les dije, yo quería estudiar medicina, pero cuando yo me empecé a cuestionar por qué quiero estudiar medicina, yo siempre decía, yo quiero hacer investigación, yo quiero descubrir la cura para una enfermedad, yo quiero desarrollar métodos para que se puedan analizar enfermedades a tiempo. Pero eso no es el médico, pues, yo estaba muy equivocada. Y aparte la otra razón que por la cual yo quería ser médico es que yo decía que también quería ayudar a salvar vidas. Pero algo que entendí en ese proceso es que uno no necesita ser médico para salvar vidas, uno puede salvar vidas desde su propia carrera. Entonces, a mí siempre me gustó cualquier cosa que esté aplicado a biología. Entonces, y eso lamentablemente en la uni no había. La uni, en la Facultad de Ciencias, por lo que tengo entendido, es más orientado a caracterización de materiales y profesor Gino Picasso hacía catálisis, que era más físico-química, y entonces todas esas cosas, la verdad, a mí no me llamaba la atención, pero nadie en la Facultad de Química trabajaba con cosas biológicas. Lo más cercano era la profesora Anita, pero nada más que eso. Entonces, en vez de renegar por no tener esta oportunidad de trabajar con lo que yo quiero, yo tenía que armar una estrategia. Entonces yo sabía que iba a ser, cuando yo me di cuenta que quería seguir un camino en la investigación, yo sabía que tenía que hacer un posgrado afuera. Y entonces empecé a buscar oportunidades. Entonces yo le dije al profesor Gino Picasso que yo iba a trabajar con él porque el profesor es muy metido en la investigación. Todo el día piensa en eso, todo el día hace eso, sus hijos son sus instrumentos. Es una persona muy apasionada por la ciencia, que es algo que me motivaba mucho, a pesar que el tema no era lo que a mí me apasionaba. Pero y la verdad es que me apoyó mucho y pudimos sacar unos proyectos juntos adelante. Pero como les dije, yo quería siempre algo de biología y siempre lo estuve buscando. Y es así como que cuando yo estaba todavía estudiando en la uni, escuché de un programa que se llamaba Repu Program, que lo que hace es que estudiantes de doctorado peruanos que están en el extranjero traen estudiantes de pregrado de Perú, de distintas universidades, los llevan a sus laboratorios para que los estudiantes tengan esa experiencia de investigación en un laboratorio de alto nivel. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en Perú los laboratorios hacemos una investigación está bastante limitada porque a veces no tenemos los instrumentos. Por ejemplo, necesitamos caracterizar una muestra en una técnica llamada XPS. Ese instrumento lo teníamos que mandar a España. Mandarlo demoraba 2 meses. Hasta que ellos nos hagan el favor de analizar esa muestra otro mes. Después nos mandaban los resultados en 2 semanas. Entonces, el proceso es muy lento. En cambio, si hacías por medio de este programa, tenías esa oportunidad de ver cómo funciona todo en un laboratorio más exigente, donde tienes un profesor, hay una estructura más elaborada, hay un profesor, hay un postdoc, hay doctorantes, hay estudiantes de magíster, hay estudiantes de pregrado que son entrenados por estudiantes de doctorado. Entonces, siempre hay como una estructura de dónde aprender. No es como en Perú que nosotros en nuestro laboratorio todos éramos estudiantes de pregrado, entonces no teníamos de otra persona que aprender más que del profesor, que el profesor también a veces se paraba ocupado. Entonces, eso era algo que... Daisy, tenemos 8 minutos más. ¿8 minutos? Sí. Ok. Bueno, voy a pasar todo esto entonces. Ok. Entonces hicimos este programa. Hice este programa por, por 3 meses y al final pude presentar mi seminario en Yale, que fue una experiencia bastante bonita. Y al siguiente año lo que hice fue postular otro programa internacional que era basado en carreras de ciencias biomédicas, en el que me pagaron por hacer investigación y pude conocer otras culturas, porque vinieron estudiantes de Australia, de Irán, Bélgica, Taiwán, y al final presentamos nuestro trabajo en una conferencia en la misma universidad. Entonces, todas estas experiencias, aparte fui a otras conferencias,
aquí en Sao Paulo, en la UPAC en Sao Paulo, ahora el año pasado que fui a Silomar, Atlanta y otro en Alemania. Aquí esta conferencia es una conferencia que relaciona los premios, que junta premios Nobel cada año. Entonces yo fui premiada para viajar a esta conferencia y pude conocer a varios premios Nobel. Aquí tenemos a Dayona, a Negishi, a Martin Schulze, a William Verne, y todo fue cubierto por esta compañía, y la verdad es que fue una experiencia bonita. Ya les puedo hablar de esto después. Vamos a pasar por esto. Y después de esto, lo que hice fue que ya tengo todas estas experiencias y puedo postular un programa de doctorado, y es así como decidí postular a Purdue. Estoy estudiando en la química analítica en el laboratorio de la profesora Julia Latkin, que ella es mi jefa. Estos son todos mis compañeros de trabajo, y lo que hago es espectrometría de masas de imágenes. Y aquí déjenme presentarles mis juguetes. Yo tengo varios espectrómetros en nuestro laboratorio. La verdad son instrumentos muy caros, muy sofisticados, pero que hacen la misma labor. Cuando vemos estos instrumentos, pensémonos como si fuese un carro. A un carro le podemos cambiar las llantas, las podemos hacer todo terreno, las lunas las podemos poner lunas polarizadas, les podemos cambiar el motor. Lo mismo pasa con estos instrumentos. Todos te van a detectar la composición química de cualquier compuesto que tú le mandes. Por ejemplo, ahorita les voy a hacer un ejemplo, y todos los va a separar de acuerdo a la masa que ellos tienen. Todos hacen lo mismo, solamente que cada una funciona en base a diferentes principios, pero todos te van a dar un espectro de masas. Entonces, imaginémonos, esto es, como les dije, yo puedo mandar lo que yo quiera. Cualquier cosa que se me ocurra lo puedo mandar al instrumento. Por ejemplo, podemos mandar agua, podemos mandar saliva, podemos mandar sangre, podemos mandar aceite, lo que ustedes, cualquier cosa que quieran analizar, lo metemos al instrumento y el instrumento me va a decir qué es lo que contiene esa muestra. Por ejemplo, imaginemos que tenemos agua. El agua está compuesta por 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, ¿verdad? Y la masa atómica de cada una, del hidrógeno es 1 y el oxígeno 16. Entonces, si sumamos todo eso, el peso molecular, bueno, la masa atómica va a ser 18. Entonces, cuando yo lo mando al instrumento, lo que el instrumento hace es que lo va a ionizar. Entonces, ¿cómo lo ionizo? Por ejemplo, le puedo mandar un electrón con mucha fuerza que va a quitar un electrón de la molecular de agua. Entonces, cuando pasa eso, es que si tenemos igual cantidad de protones, igual cantidad de electrones, y le quito un electrón, ¿cómo va a quedar esa molécula? Va a quedar deficiente de un electrón, entonces va a estar cargada positivo, ¿verdad? Entonces, una vez que la ionizamos, esta va a viajar por el instrumento y vamos a detectar su masa con una abundancia específica. Y nosotros también podemos fragmentar esa molécula. Y cuando fragmentamos esa molécula nos puede dar diferentes partes, pueden asociarse de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí se puede asociar como un OH, como un oxígeno solo, como un hidrógeno solo, y lo vamos a ver en el espectro de masas. Entonces, como les digo, cualquier muestra que ustedes quieran analizar, ya sea ADN, proteínas, otros metabolitos, lo mandamos todo en conjunto, y el espectro de masas lo que va a hacer, el espectrómetro de masas lo que va a hacer es que va a registrar cada compuesto, va a sumar cada átomo que tiene cada compuesto, me va a dar la masa atómica y me va a dar la abundancia. Y esa abundancia va a estar directamente relacionada a qué tanto hay de esa molécula en tu muestra. Y es así como puedo analizar eso. Pero ahora, ¿cómo yo visualizo eso? Yo hago imágenes. Lo que hago es que yo trabajo con tejidos biológicos. Los tejidos los pongo en un portaobjetos, y lo que hago es que voy a enviar un solvente que va a viajar por un tubito y va a formar una gota en el tejido y va a extraer todo lo que hay en ese tejido, y después todo lo que se ha extraído va a viajar por este otro tubito y esto se va a mandar al instrumento. O sea, va a viajar por todo el instrumento. Y todo lo que ha extraído va a ser parte del espectro, ¿verdad? Que podemos ver diferentes picos con diferentes abundancias, que es lo que vimos en el slide anterior. Y vamos a registrar cada espectro a cada posición de la muestra. O sea, si está aquí,
me va a dar un espectro diferente a cuando esté en esta posición. Y así es como para cada compuesto, por ejemplo, si extraigo 200 compuestos de esta gotita que estuvo en contacto con la muestra, yo voy a generar imágenes para esos 200 compuestos. Cada imagen que vemos aquí corresponde a una molécula diferente. Y es así como puedo analizar diferentes condiciones. Por ejemplo, un ejemplo muy rápido para que pueda entender lo que hago. Aquí lo que queremos hacer es ver el efecto de si removemos este gen de esta ratona, todas estas bolitas que vemos aquí son úteros. Y queremos ver cómo removiendo el gen afecta a la fertilidad de la ratona. Entonces, una vez que tengamos este ratoncito, agarramos un útero, lo seccionamos con una navajita, lo ponemos en el slide y es así como luce el útero. Este es el tejido al que el ratón al que le hemos retirado el gen, y este es un tejido normal, para comparar. Y mandamos esto al espectrómetro de masas, similar a como lo hicimos en el slide anterior. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Acá hay unas moléculas que se llaman diglicéridos, DG, que tienen diferentes números de enlace doble, pero eso no importa ahorita. Lo único que es que vean las imágenes. Podemos ver que en el tejido que tiene esta modificación genética, estos compuestos están acumulados en esta área, ¿verdad? Pero el tejido normal muestra muy poquito de ese compuesto. Entonces podemos ver que en esta zona los triglicéridos aumentan. Lo mismo sucede cuando comparo otras especies, estas son especies oxidantes. No importa cuál es la identidad ahorita, simplemente quiero que vean las imágenes. Podemos ver que en un tejido normal estas especies son abundantes, pero en un tejido con esta modificación genética, estas especies desaparecen. Entonces, todos estos cambios los podemos ver a través de imágenes. Y eso nos ayuda a generar hipótesis. ¿Por qué este gen está causando estos cambios en el perfil lipídico de nuestra muestra? ¿Por qué? Y se ha notado que estas ratonas, el bebé ratoncito ya no llega a nacer. Entonces hay defectos ya solo el día 8 del embarazo se pueden notar estos cambios. Y eso es lo que podemos analizar. Y si queremos ver una modificación, ¿cómo se podría aplicar esto en cirugía? Imaginémonos que están en esas operaciones en las que tienen que remover el tumor de la gente, ¿no? Cuando tiene cáncer. Entonces, lo que puede hacerse es, se retira el tumor, a veces es muy complicado ver cuál es la parte que hay tumor y cuál es la parte que está sana. El ojo a veces no lo puede detectar. Entonces, para eso se puede adaptar esta tecnología. Por ejemplo, aquí han desarrollado como un lapicero en el que solvente, agua, metanol, lo que sea, está fluyendo por aquí y está extrayendo compuestos. Entonces, cuando tú tienes tu tejido normal, tú vas a tener este tipo de moléculas presentes. Pero cuando tú analizas un tejido canceroso, vas a obtener otro tipo de moléculas. Entonces, cuando tú estás en plena cirugía y utilizas este lapicerito, te puede decir, hey, este tejido es normal, no tienes que removerlo. O te puede decir, oye, mira, este tejido todavía hay tumor, tienes que removerlo. Porque a veces cuando uno opera, al ojo nomás retira el tejido canceroso. Pero a veces hay todavía un poquito que queda ahí que los médicos no se dan cuenta porque no tienen métodos de detectar que ese tejido es canceroso. Pero con esta técnica lo que se puede hacer es analizar esa composición química de todo lo que está alrededor y hacer una mejor extirpación del tumor. Y es así como se puede usar esto en la clínica. Entonces, otras aplicaciones que podemos hacer con lo que yo hago, que ya les expliqué, investigación clínica, es también el estudio de fármacos. A veces cuando se quiere lanzar un fármaco al mercado, requiere mucho tiempo, 10 años de análisis, y lo que se hace es testear en animales. Se quiere ver cómo esta droga afecta diferentes órganos, entonces se le dopa al animal con esta droga, se sacrifica el animal, se le pone, seccionamos el tejido y vemos y analizamos cómo la composición química de un tejido normal cambia en reacción a la presencia de este fármaco. Y es así como podemos reportar, por ejemplo, si puede causar, no sé, irritación en las paredes del estómago, ese tipo de cosas.
y eso ayuda bastante. En el campo forense también se puede usar bastante, porque a veces esas técnicas de huellas dactilares que si usan solamente te da la forma de la huella dactilar, no te dicen nada de la composición química. Pero si tú analizas la huella dactilar de alguien, ahí puedes obtener un montón de compuestos químicos al mismo tiempo. Entonces, si hay por ejemplo, si hay pólvora, si hay algo, restos de pólvora en tu dedo, nosotros lo podemos detectar cuando lo lanzamos al instrumento. En microbiología, por ejemplo, queremos estudiar distintos cultivos bacterianos y queremos ver cómo interaccionan entre ellos. Igual podemos adquirir imágenes de esas colonias y ver cómo están interaccionando. Por ejemplo, aquí podemos ver que este compuesto está presente en esta colonia, pero este está más presente en esta otra colonia y parece que están interactuando. Hay como un intercambio hay una comunicación entre estas colonias. Y también para productos naturales, o sea, tienes tu plantita, me das una hoja y lo analizamos y podemos ver qué compuestos están presentes ahí y una vez que los aislamos podemos utilizarlos para medicina natural y podemos estudiar sus propiedades y otras cosas. Y ya para terminar, chicos, uno de los consejos es que algo que he aprendido es que siempre, todas las cosas que he hecho siempre las he tenido que aprender desde cero, nunca he tenido una base para ello. Y eso la verdad es que me ha ayudado bastante porque cualquier oportunidad a veces que se me presentaba no era en mi rama, pero el hecho de estar dispuesto a aprender algo nuevo te abre muchas puertas. Y nada, yo siempre he sido abierta a aprender muchas cosas nuevas y siempre lo he tomado como un reto. Nuevamente, sean muy flexibles. A veces uno quiere una cosa y se enterca con eso, pero a veces aparecen otras oportunidades en el camino y hay que aprovecharlas, hay que no ser tan tercos en algo y hay muchas formas de llegar a Roma, como se dice. Otro consejo es que pues cada vez que tengan una meta siempre tienen que hacer una estrategia. La mía era, yo quería hacer un doctorado en el extranjero y mi estrategia fue pues ok, tengo que usar pasantías, tengo que ir a congresos, tengo que hacer investigación y todas esas cosas que yo tenía en mente, todas esas las puse en una forma de que las logré para poder acceder al doctorado. Esa fue mi estrategia. Sí, algo que me he dado cuenta mucho aquí en el mundo de la ciencia es que a veces hay mucho ego y a veces si no sabes algo, cuesta mucho pedir ayuda. Y a veces algo que te puede tomar una hora en aprender si pides ayuda a alguien, te puede tomar 2 semanas o un mes en aprenderlo por tu cuenta, simplemente porque no quisiste pedir ayuda. Es algo que a veces nos da mucha vergüenza. Claro, es importante a veces aprender a hacer cosas uno solo, pero hay detalles que puedes aprenderlos de otras personas. Entonces, si necesitan ayuda, pídanla y siempre va a haber alguien que va a estar dispuesto a ayudarlos. A mí me ha pasado todas las veces. Otra cosa es que si van a estar en el camino de la ciencia, tienen que ser pacientes, porque los resultados no salen inmediatamente. Si la paciencia no es lo tuyo, entonces hay que pensarla 2 veces antes de entrar ahí, porque puedes estar haciendo la misma cosa muchos meses, muchos años y no lograr nada, pero eventualmente, en algún momento, lo vas a lograr. O sea, tienes que ser paciente. Y sobre todo, lo más importante, por favor, aprendan inglés. El inglés es el idioma del mundo. Yo he podido viajar por todo el mundo solo porque sé inglés. Y es algo que me frustraba mucho lo que veía en la uni, era que hay chicos muy talentosos, chicos muy capaces. Yo cuando ingresé me di cuenta de que había chicos mucho más inteligentes que yo ahí. Pero ¿qué pasaba? Que nunca se dieron el trabajo de aprender inglés. Y si no sabes inglés, pues el mundo no te va a conocer. Entonces, eso el inglés es algo que siempre le tienen que dar una importancia que no es algo que es externo, es algo que tienes que hacerlo, es algo que debe ser parte de tu vida. Yo tengo un comentario, porque al final, si bien estudiaste química y estás haciendo química, estás trabajando con tejidos, estás trabajando con muestras biológicas, sí, aplicaciones a la medicina. Entonces, al final terminaste haciendo medicina, pero sí, nunca sabía investigación, ¿no? Nunca sabía que, o sea, yo siempre decía, quiero hacer eso,
pero no sabía cómo se llamaban, porque no había eso en Perú, no había esa rama de investigación en Perú. Yo decía, cuando quería ser médico, decía, "Ah, ya, quiero descubrir la cura para una enfermedad", pero no, eso no lo hace el médico, eso lo hace el científico. O sea, yo estaba muy equivocada. Y la verdad es que haciendo estas cosas que hago también se pueden salvar vidas, porque se hace si haces un método de diagnóstico, estás salvando vidas. Si este lapicero que expliqué, lo pueden usar los médicos para, para extirpar tumores, y está salvando vidas, porque esta persona ya no va a tener cáncer después, va a superar el cáncer. Entonces sí, directamente terminé siendo lo que quería hacer, pero simplemente yo no sabía cómo se llamaba o qué era, no estaba expuesta a eso. Si hubiese querido que en la universidad alguien se haya dedicado a hacer espectrometría de masas o algo relacionado a lo que estoy haciendo ahora para decir, oh, esto es lo que me encanta, pero no, nunca estuve expuesta a eso. Y lo descubrí de casualidad, pero sí, terminé haciendo lo que quería. Y cuando es aplicado a eso es lo que me gusta. Yo quería saber si también con estos equipos se trabaja, se aíslan virus o se trabaja ahora con esto del coronavirus que nos tiene No, a todo el mundo. no aislamos virus, pero o sea, podemos analizar las interacciones entre proteínas. O sea, se lanza el instrumento y a veces lo que hacemos es que nosotros lo lanzamos al instrumento y hacemos fragmentaciones. O sea, a la molécula que lanzamos la hacemos chocar con moléculas de nitrógeno, y eso hace que la molécula se descomponga en pequeños fragmentitos. Y en base a esos fragmentos, yo puedo decir cuál es el tipo de interacción que hay entre una proteína y tal vez el virus. O sea, pero no puedo aislar un virus. O sea, el virus va a estar muerto para cuando llegue al instrumento, porque nosotros lo destruimos todo. O sea, es una técnica destructiva. Cualquier cosa que metemos al instrumento se destruye. Y solamente podemos saber indirectamente lo que había en la muestra antes de mandarla ahí. Lo otro que me gustaría hablar con los chicos es la insistencia, ¿no? Es no renunciar a lo que uno quiere hacer. Has postulado varias veces a la universidad y si bien no pudiste entrar a San Marcos a estudiar medicina, tú misma, ¿no? Y yo creo más es uno más que las oportunidades que te vienen a ti, pero tú misma has encontrado un camino en el que terminas haciendo investigación relacionada a medicina, eh, sin ir mucho o prestar mucha atención a la presión de los padres, ¿no? Que siempre están ahí diciéndote, de repente, ¿por qué no estudias meteorología? Que no tiene nada que ver con con tu pasión, ¿no? Ahora realmente te das cuenta mirando hacia atrás cuál es tu pasión y qué es las decisiones que tomaste, ¿no? Qué correctas pudieron estar en esos años. Sí, en eso yo sí he sido un poco más, no sé si rebelde, pero no, siempre le decía, yo no voy a hacer esto, o sea, en serio, y no es que rebelde para bien, no rebelde de esos que sin causa, ¿no? Sino le decía, o sea, no es lo mío, o sea, no voy a ser infeliz. Y a veces yo entiendo, mi papá no quería verme sin hacer nada, ¿no? Porque eso es lo que empiezan a hablar la gente, ¿no? A veces ingresar a una universidad particular es más sencillo. Entonces, ya me había graduado y mis compañeros empezaron a ingresar pues, a otras universidades a unas particulares, que es más sencillo, y todos ya estaban empezando su vida universitaria. Yo no. Y luego se desesperaba porque me veía, o sea, ya puedes empezar y no lo haces. Pero no es una pérdida de tiempo, sino tienen que verlo como un tiempo en el que tú te estás tomando para ver qué es lo que quieres hacer. No, eres tan joven a esa edad, ¿quién sabe qué es lo que quiere hacer a esa edad? Es muy difícil escoger. Sí, al final la carrera no es para tus padres, es para ti. Tú tienes que estar feliz con lo que haces. Ellos sí van a decir, mi hijo es médico, mi hijo es tal, mi hijo es tal, pero tú tienes que estar feliz haciendo lo que haces. Y no solo es la carrera para ti, sino va a ser tu profesión para toda tu vida. O sea, no solo va a ser una carrera por 5 años, ¿no? Sino una profesión por los próximos, no sé, 20, 30, menos que a mitad del camino decidas cambiar de profesión, que también es válido, ¿no? Pero es eso, ¿no? Ponerse a pensar que cuando uno escoge algo es algo que le va a tener que gustar hacer, porque lo vas a hacer por muchos años después.
Sí, incluso hasta para postular al doctorado, era como que con todo esto que ya había viajado, tenía pasantías y todo, lo más fácil era quedarse en Perú y porque me ofrecían trabajo, en general esas cosas resaltan tu CV, entonces en comparación con otros estudiantes peruanos yo estaba como que sobresaliendo, por así decirlo. Y mi papá me decía, ¿por qué quieres ir afuera si ya puedes conseguir un trabajo aquí tranquila en Perú y vivir cómoda, ¿no? Pero nada, es lo que uno quiere. Yo quería hacer investigación y pues todavía en Perú no se dan las condiciones para hacer investigación de alto impacto. Todavía no está, o sea, se está preparando, está mucho mejor que antes, pero todavía no te ofrecen todas las oportunidades que puedo tener aquí y es algo que nada, por eso decidí postular. Y los padres siempre quieren verte bien, ¿no? Pero a veces ellos no saben tus metas ellas no lo hacen de mala intención, pero por eso es que uno tiene que decidir sobre su vida. Si te gusta algo, pues trabaja en eso. Y para decidir, sí, yo sí creo que es importante estar expuesto, ¿no? Como tú dices, yo quería estudiar medicina, pero para encontrar la cura de una enfermedad que no tiene nada que ver con ser doctor, ¿no? No, ser doctor es ver pacientes y tener 15 minutos en la cita y qué sé yo, más bien es investigación dentro del campo de, ya sea biomedicina, bioquímica, química analítica. Eh, y creo que eso es importante y de eso se trata el taller también, es de exponerlos a diferentes carreras para que sepan realmente qué es lo que se hace, ¿no? Ese experimento que hizo generalmente con las ratas respecto a los genes, ¿para qué Ajá. se utiliza y cuáles son las funciones de dicho experimento? ¿Para qué se utiliza? Por ejemplo, a veces queremos analizar cómo cierto gen influye en el desarrollo de una condición específica. Por ejemplo, este gen estaba asociado a que estos ratones iban a ser infértiles, no iban a permitir el desarrollo del ratoncito en el útero de la ratona. Entonces, se quitó este gen, pero esto es lo que se sabe, ¿no? O sea, los biólogos dicen eso, los biólogos dicen, si remueve este gen, ya, el ratón no va a nacer, pero no saben más. Pero con la técnica que nosotros hacemos, podemos ver la parte química, ¿no? Podemos ver qué moléculas están jugando un rol ahí, y como vimos en esas imágenes, los ratones que no tenían este gen y los ratones normales tenían diferentes perfiles, ¿no? Unos aumentaban en un compuesto específico. Entonces, una vez que nosotros producimos todas esas imágenes, vemos, ok, ¿cuáles son las moléculas que están jugando un rol importante aquí? Ok, vimos que estas moléculas que son diglicéridos aumentan. ¿Por qué están aumentando? Y ahí es cuando voy y agarro mi libro de biología y veo en qué ruta metabólica está involucrado esa molécula. Entonces ya le damos una explicación más química a lo que está pasando. No solamente, a veces eso es lo que he encontrado mucha limitación con los biólogos. Los biólogos hacen un trabajo espectacular en su rama, pero ellos no llegan a ese entendimiento profundo a nivel molecular. ¿Qué es lo que está pasando? Ellos dicen, esta proteína interactúa con esta proteína. Los químicos te decimos, está bien, interactúan, pero ¿por qué hay un enlace de hidrógeno, hay un enlace covalente, hay un enlace, este tipo de información es lo que nosotros buscamos. Y cuando tú ya tienes esa información, puedes desarrollar tratamientos, ¿no? Entonces, vi que esta molécula desarrolla estos triglicéridos, aumentan. Ok, ¿cómo puedo hacer para disminuir esos triglicéridos? ¿Qué tratamiento se puede hacer? Y es ahí como se empieza a desarrollar todas estas terapias que pueden haber por ejemplo, las mujeres que tienen problemas en quedar embarazadas, ¿no? Pueden recurrir a estos tratamientos. Entonces, estos tratamientos se desarrollan con muchos estudios, no es algo de la noche a la mañana, pero nosotros tratamos de identificar cuáles desde el punto de vista químico, las moléculas específicas que juegan un rol importante. Gracias, Daisy. Antes que se vayan, chicos, justo antes de empezar la clase de hoy día o el taller de hoy día, les mandé un mensaje sobre la tarea de la semana 11, ¿no? Lo que hablamos con la doctora Lidia Yebra sobre el plancton. Si entran a la plataforma, en la lección de la semana, van a ver la introducción, la presentación y el video de ese día, que ya está editado. Y luego van a encontrar en la parte de acá la tarea. Que tengan buenos días. Chao, Daisy. Muchas gracias. Chao, Daisy. Chao. Gracias. Chao, chicos.